Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenos días, aquí estamos buscando el solcito porque hace un frío de la gran 7. Pero bueno, aquí estamos, voy a ir mandando para que pasen el link, así que por favor vayan pasándose el link, así lo van viviendo y lo van viendo todo esto juntos. Un saludo para todas las comunidades, un saludo grande para vos que estás poniéndole las pilas a esta cuarentena que todavía seguimos y que le estamos poniendo pilas para que la pandemia no nos agarre, no nos tome y no nos zafe. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se han animado a acompañarnos durante todo este tiempo. Un saludo grande también para todas las familias que están peleándola todos los días, haciendo sus cositas para sobrevivir, porque hay que pelearla, porque no alcanza la economía, en fin, por tantas personas que nos están acompañando y que la tienen que pelear día a día. Así que muchas gracias a todos por esa compañía, por ese estar, por ese compartir, por ese dirigir y bueno, también para vivir la palabra de Dios, ¿sí? Con todas estas cosas que venimos haciendo a través de misioneros digitales, cursos de formación, retiro espiritual. Así que este jueves que viene otra vez el cursito de formación para todos aquellos que han quedado ahí con ganas de tener el curso de eclesiología y no han tenido el tiempo o se había llenado el cupo, pueden ya inscribirse para el jueves que viene. Y la semana siguiente vamos a tener retiro espiritual. A eso quédate tranquilo porque la verdad que hace rato que no hacemos retiro y la verdad que mucha gente me lo va pidiendo también al retiro espiritual, así que ya lo vamos a hacer también al retirito espiritual. Bueno, vamos a seguir con la formación, con toda esta catequesis que venimos dando. Estoy pensando dónde puedo poner el celular para apoyar porque no encuentro. Y la verdad que el solcito está espectacular porque hace un frío bien tremendo. Bueno, vamos a hablar hoy sobre algunos puntos que se han ido realizando a través después de Juan Pablo II. ¿Sí? ¿Te acordás? El Papa Juan Pablo I duró muy poquito, 33 días. Pero la verdad que ha sido 33 días que ha marcado un antes y un después. Algunos teólogos van a decir, lo que pasa es que Juan Pablo I unió a Juan, es el primer papa que lleva dos nombres. Antes los papas llevaban un solo nombre, y este es el primer papa que lleva dos nombres. Juan, en honor a Juan XXIII, y Pablo, en honor a Pablo VI, porque fueron los dos papas que movieron el Concilio Vaticano II. Juan XXIII lo comenzó, Pablo VI lo terminó. Entonces, eso ha marcado mucho a la Iglesia. Ha marcado mucho a la Iglesia porque, mirá, he encontrado un lugarcito acá que creo que lo puedo apoyar el celu en el horno pisero, como decimos acá. Ahí si me ves. Ahí está, ¿ves? Entonces, vamos por acá. Ahí estamos. Entonces, claro, como vos comprendés, Juan XXIII comenzó con toda esta movida de la Iglesia. Pablo VI el que la culminó. Pero bueno, todo esto ha llevado ciertos cambios dentro de la Iglesia. Muchos cambios, muchísimos. Entonces, Juan Pablo I llevó el nombre de Juan y de Pablo VI. Ahora bien, en 33 días, él con su sonrisa marcó mucho el cierre de una etapa en la Iglesia, el cierre de un momento difícil que vivía la Iglesia. Pablo VI, como yo te decía, lloraba todos los días porque, bueno, muchos sacerdotes disertaban. Hay perritos a la par, eso ya nos hemos dado cuenta. Entonces, como muchos disertaban, como no estaban de acuerdo, la verdad que era muy difícil la situación como le tocaba vivir. Me voy por acá porque la verdad que los perritos no nos van a dejar de escuchar. Son los vecinos. Entonces, como disertaban muchísimo, era una situación compleja para el Papa Pablo VI, porque sufría y tuvo que enfrentar al cardenal, o bueno, no cardenal, sino Monseñor Lefebvre, que fue un obispo que no estuvo de acuerdo con los cambios y se fue con muchos sacerdotes de la Iglesia Católica y se fue y fundó, a través de un cisma, fundó su propia sociedad que se llama Sociedad de San Pío X, ¿sí? Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Esta fraternidad sacerdotal ha marcado muchísimo. Y eso ha llevado a muchos cambios dentro de la Iglesia. Juan Pablo I en 33 días dio muchos cambios. Obviamente que Juan Pablo I no quería ser papa, porque mucha gente cree que uno quiere ser papa. No, ¿sabes lo que es ser papa? Es dificilísimo. Tenés que llevar las cargas y los pesos de todo el mundo. Y la verdad que algo que ha marcado muchísimo en estos tiempos es que el Papa Juan Pablo I en 33 días pudo dar un cierre a una etapa de la Iglesia. En 33 días marcó un cierre, no sé si decirte un antes y un después, pero sí ha marcado un cierre y eso ayudó muchísimo.
Él tenía problemas cardíacos. Obviamente que las presiones como papa y las tensiones como papa no son nada fáciles. Por eso siempre nosotros los católicos tenemos que rezar por el papa. Porque es muy difícil ser papa. Pues imagínate que yo como cura nada más, hay días que tengo súper tensiones y que no sé para dónde disparar. Imagínate lo que debe ser un papa. No aguantó su corazón y en 33 días murió. Fue el papa que menos duró, podríamos decir. Obviamente que después se empezó a entrar en duda, justo había salido, ¿se acuerdan ustedes la película del Padrino, la trilogía que me encanta? La película del Padrino, y entonces claro, en esa trilogía usaban como que lo habían matado el Papa, y entonces ya empezó toda esa duda y todo esto, hasta que vino el famoso Juan Pablo II, el Papa polaco, que me acuerdo que toda la gente, bueno, no me acuerdo porque yo no he nacido, en el 79 ni existía, pero la gente dice que tenía miedo porque cuando escuchó Gotilba o Wojtyła no entendían de dónde venía ese nuevo cura o ese nuevo papa. Y entonces, la verdad que eso ha marcado muchísimo. Marcó muchísimo un cambio de la iglesia, un giro de la iglesia, esas actitudes que tenía él. ¿Para qué te la voy a decir si vos la viviste? Y casi todos somos de la generación de Juan Pablo II, el papa que ha marcado muchísimo. Fue uno de los papas que más duró como papa, fue elegido muy jovencito como papa, y la verdad que ha marcado un cambio general en la iglesia. La verdad que ha sido un cambio tremendo lo que ha dejado a la iglesia, nos ha dejado muchísimas cosas. Para hablar de Juan Pablo II tengo un montón, pero no me quiero detener a hablarte de millones de cosas en Juan Pablo II. Me voy a detener solamente en algunos puntitos. El primer puntito que me voy a detener es que gracias a él, en el año 84, sale lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Te acuerdas que antes yo te decía que nos formábamos y nos hacíamos la formación para catolicismo a través de lo que era el catecismo de las 99 preguntas? Juan Pablo II hizo el catecismo a través de Monseñor Ratzinger, del cardenal Ratzinger, hizo el catecismo de la que tenemos ahora, el gordo. Ese catecismo marcó muchísimo porque es un libro que tenés toda la explicación de la fe, la síntesis de la fe la tenés ahí. Entonces, qué bueno saber que este Papa, lo primero que nos ha dejado, obviamente que yo me estoy deteniendo en esta catequesis de Juan Pablo II, no en la persona de Juan Pablo II, que es riquísima, sino que me estoy deteniendo en cosas que dio como aporte a la iglesia, que me voy a detener en tres aportes sumamente importantes. El primer aporte, el catecismo de la Iglesia Católica, que el Papa nos deje un libro. Yo te entiendo que es medio gordo, medio pesado, ¿no? Más pesado que vaca en brazo, pero que ese libro te dé toda la explicación de la fe es un fenómeno, La verdad que el Papa que nos deje un libro así es tremendo. Es verdad que nosotros los católicos somos medio pachurros, somos medio apapachados, somos así medio que estamos ahí, que no lo leemos, que no lo vemos, pero ahí tenés todo. Hay veces que me dicen, padre, ¿y qué pasa con esto? Y busca el catecismo, sí, tenés todo. Ahí tenés toda la explicación de todo. Todo lo tenés ahí, en la explicación de todo. Así que buscar el catecismo, tratá de tener el catecismo, porque este Juan Pablo II, este Papa, lo hizo pensando en todos nosotros. Lo hizo pensando en vos, lo hizo pensando en mí, porque él quería que todos aprendamos de nuestra fe, de nuestro catolicismo. Eso es por un lado. Lo segundo que podría decirte que deja el Papa Juan Pablo II es el Código de Derecho Canónico, ¿sí? El Código de Derecho Canónico es el segundo punto más importante que nos deja la Iglesia, los cambios que hace a la Iglesia a través del Código. El Código de Derecho Canónico, similar al Catecismo de la Iglesia Católica, el Código de Derecho Canónico ha dado muchos cambios. No sé, te pongo solamente dos ejemplos para que más o menos me entiendas. Antes existía la figura del cura párroco vitalicio. ¿Qué era el cura párroco vitalicio? Suponete que el obispo me mandaba aquí a la parroquia de San José Obrero, de aquí del Colmenar, y me quedaba de por vida. Entonces, hasta que yo me jubile, yo seguía siendo el párroco de acá. Y así me tenías que aguantar año tras año. Entonces, claro, eso pasó que muchos curas llegaban jovencitos a una parroquia y se jubilaban o se morían en esa parroquia. No se los movía nunca más. Bueno, Juan Pablo II sacó. Ahora los curas párrocos duran 6 años en una parroquia. Y puede ser por otros 6 años más.
¿Qué significa? Que un cura párroco en una misma parroquia puede durar máximo 12 años. O 13 si le querés llamar más, pero no puede pasar más de 12 años como cura párroco del mismo lugar. Esos son cambios que hizo Juan Pablo II. Por eso hay cambios que hizo con el Código de Derecho Canónico, porque él no quería que los curas sean como patrones de estancia, como dueños de la iglesia. Entonces, por eso hizo ese primer paso, ¿no? Ese cambio. El segundo cambio que hizo el Papa Juan Pablo a nivel Código de Derecho Canónico, a mí la verdad que de Código de Derecho me encanta bastante estudiar y leer. El segundo cambio del que hizo el Papa Juan Pablo II en cuanto a Código de Derecho Canónico es sobre el tema de las posibilidades y factibilidades para recibir los sacramentos, ¿sí? Antes como que era, no, que si vos querés recibir el sacramento del bautismo tenés que tener esto, tenés que tener... Es como que lo fue haciendo mucho más accesible, ¿sí? Al tema de los sacramentos para la gente. Y eso creo que también es muy bueno y muy positivo, porque antes te ponían millones de burocracia y de condiciones para que recibas un sacramento. Ahora lo puedes recibir mucho más fácil. Y después tenés un tercer punto que hizo el Papa Juan Pablo II, que seguramente lo habrás escuchado, que es el tema de la tolerancia cero para el tema de las pedofilias. ¿Qué significa? Hay un libro muy bueno de un periodista estadounidense que se llama El coraje de ser católico, que habla sobre las causas y las situaciones de pedofilia. ¿Qué pasaba? Muchos obispos antes, cuando le traían el problema de un sacerdote pedófilo, ¿qué hacía el obispo? Lo mandaba al campo, lo mandaba a otro lugar, a un lugar distanciado, y como que se terminaba el problema. Un grave error. Lo trasladabas al problema, pero no se terminaba. Entonces Juan Pablo II puso mucha mano dura con el cardenal Ratzinger, y entonces hizo lo que se llama tolerancia cero. ¿Qué significa la tolerancia cero? Que si hay un sacerdote denunciado de pedofilia, el obispo recibe la denuncia, pero ya no la toca él a la situación, sino que la toma el mismo Vaticano a través de un dicasterio que se llama Doctrina para la Fe, que en ese momento estaba el cardenal Ratzinger encargado. Esa doctrina para la fe se encarga de investigar a ese sacerdote, lo deja de lado al obispo. Lo único que van a hacer es que le van a informar a ese obispo si hay causales o no hay causales. Y si hay causales serias, el obispo de ese lugar tendrá que ir a denunciarlo a la federal, es decir, a la parte del Estado, a la justicia del Estado, para que también comiencen un juicio. Es decir, que ese sacerdote tendrá dos juicios: el juicio canónico, que el Papa Juan Pablo II lo estableció, y el juicio civil. Son dos juicios que tendrá esa persona. Eso también lo hizo Juan Pablo II, y la verdad que ha marcado muchísimo, y por eso se llama tolerancia cero, porque no hay tolerancia de nada. Entonces eso es muy importante, que después más lo forjó Benedicto XVI, porque ya cuando él era cardenal, el cardenal Ratzinger, cuando lo acompañaba Juan Pablo II, ya sabía en qué lugarcito estaba nadando, ¿no? Con todas estas cosas. Entonces creo que esto ha llevado a un giro de la iglesia con Juan Pablo II. Vuelvo a decirte, no me estoy remitiendo a contarte la vida de Juan Pablo II, sino que en esta catequesis me estoy remitiendo solamente a contarte estas situaciones a nivel iglesia, ¿sí? Cuando uno le toca enfrentar. Me estoy muriendo de frío, así que me vengo un poco más al solcito. Entonces, eso es concretamente lo que hace Juan Pablo II. Y después viene un tercer eje, que es la liturgia. Hay un documento que sacó Juan Pablo II, Redentoris Missa, es decir, cuáles son las cosas que ha ido estableciendo Juan Pablo II para evitar excesos que empezaban a haber dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, es la verdad que es un trabajo bastante amplio que tuvo Juan Pablo II, y lo fue luchando, y lo fue enfrentando, ¿sí? Y lo fue viendo. Entonces, mira, Betty Vallejo dice: en la actualidad hacen lo mismo con los pedófilos, los mandan a otro lugar y los protegen. Bueno, no sé, la verdad que estaría bueno que se lo denuncie, ¿sí? Para que se haga un juicio como se establezca. La verdad que eso sí, es interesante que siempre se hagan esas denuncias. Pero bueno, ahí cualquier cosa lo tienen a los documentos para que ustedes los puedan ver y lo puedan trabajar. Y por último punto, dentro de la catequesis, entonces el catecismo, el Código de Derecho Canónico, y el tercer punto que hizo es de la liturgia. Estableció reglamentos para que los sacerdotes tampoco no se abusen con la liturgia. Es decir, que se celebre la misa como corresponde, ¿sí? Porque bueno, muchos ya se abusaban, ya es como que
se abusaban por algún lado, se iban por el otro. Entonces, la verdad que era complejo, era compleja la situación. Entonces, el Papa Juan Pablo II marcó cómo se tenía que celebrar la misa, qué cosas se pueden, qué cosas no se pueden, ¿sí? Entonces, es un poquito que todo eso lo ha ido marcando Juan Pablo II con todos estos procesos de cambio. Incluso se le consultó qué pasaba con las hostias para celíacos, si se podía, si no se podía. Juan Pablo II marcó una estructura y un ritmo tremendo. Y eso ha llevado que vaya visitando todos los países del mundo, que haya acompañado a todas las personas. La verdad que fue todo un camino tremendo, 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 tremendo. Entonces, es procesos que va logrando la Iglesia encaminarse, lucharlo y proponerlo. Pero bueno, mañana vamos a seguir con Benedicto XVI y después con el Papa Francisco de todos los aportes que hacen a la Iglesia. Obviamente que ahora, si yo me detengo a hablarte de Juan Pablo II, hablamos hasta mañana pasado y le metemos. Pero no, la verdad que en estas catequesis lo que estoy remitiendo es hablarte solamente de las partes estructurales y los procesos propiamente que han ido haciendo a la Iglesia. Ya cuando terminemos la catequesis con el Papa Francisco, que calculo que el lunes terminamos con las catequesis, vemos de qué seguimos hablando. Creo que vamos a hablar de las posturas para la misa, en qué momento estar sentado, en qué momento estar parado, todo eso. Pero bueno, si van saliendo más dudas, me van diciendo para que yo los pueda ir ayudando, ¿sí? Y lo vamos viendo. Bueno, vayan pasándose el link, así comenzamos a preparar, porque vos, sacristana, sacristán, hay que ponerse a laburar como sea, ¿sí? Hay que laburar y hacer las cosas. Hay varios me dicen que no sabían que los curas podían durar 6 años en una parroquia. Sí, los curas párrocos 6 años. Los curas vicarios no tienen fecha límite, pueden estar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Esa es la diferencia entre párroco y vicario. El párroco tiene un contrato con el obispo por 6 años. Oh, bueno, mira, te voy a contar un poquito para que te hagas abogado canonista. Esto es las cosas que también son un poco las que me gustan. Bueno, mira, si sos párroco, tenés 6 años y haces un contrato con el obispo, ¿sí? Entonces, por 6 años el obispo no te cambia. Si vos hablás con el obispo y el obispo ve que trabajaste muy bien en una parroquia, te puede proponer a que te quedes otros 6 años más, ¿sí? Entonces hace un nuevo contrato, se llama renovación de contrato. Entonces, la única manera para sacarte de párroco y no hayas cumplido los 6 años es porque haya alguna otra situación dificultosa que el párroco necesite irse de esa parroquia. Pero si no, tiene que durar 6 años. Puede ir por 12 años. Pero una vez que cumple los 12 años, sí o sí se tiene que ir. Ya no puede quedarse en la parroquia. ¿Por qué? Por Código de Derecho Canónico. Así que podemos tener algún día alguna catequesis sobre el Código de Derecho Canónico, porque muchas veces creen la gente que los curas hacen lo que quieren. No, hacen lo que pueden. Y los obispos también, porque hay un reglamento que hay que cumplir dentro de la iglesia, ¿sí? Así que ya vamos a ir viéndolo después. Ahí me preguntan que hagamos sobre el ministro extraordinario de la comunión. Dale, ahí lo vamos a ir haciendo, ¿sí? Vamos a ver entonces ese temita. Bueno, vamos a preparar porque sos sacristana. Vamos a ver. Presentamos entonces el micrófono. Vamos a ir poniendo el micrófono para que la gente pueda escucharlo bien. Siempre recuerden que las velas tienen que estar en las esquinas, ¿sí?, del altar. Nunca pueden ir adelante, frente, ¿sí?, sino en la esquina del altar. Y obviamente que ahora no han prendido el cirio, pero no tendría que ir al cirio, sino que se lo han prendido por ahí. Bien, y ahora vamos a preparar el cáliz. El cáliz lo preparamos y entonces vamos a buscar en primer lugar purificador, ¿sí? Purificador. Entonces ponemos el purificador así y ponemos lo que sería una hostia, ¿sí? Entonces sacamos la hostia y ponemos la hostia ahí. Entonces ponemos la palia y ponemos corporal. Entonces vamos llevando lo que es purificador, palia y corporal
y lo vamos a poner en una esquina. Siempre te recuerdo que esto correspondería que vaya a lo que es la credencia, pero bueno, como estamos aquí cerquita, ponemos directamente. Y ahora ponemos agua y vino. Vamos a buscar agua. Bueno, muchas gracias por la compañía que nos dieron en estos días. No te olvides que esta noche tenemos rosario a las 20 horas por Facebook. Así que el rosario de esta noche lo vamos a rezar por varias intenciones. Así que a las 20 rezamos. No se olviden de poner las intenciones por quién quieren que recemos esta noche, ¿sí? El rosario. Y vamos a pedir también por la iglesia. Y mañana tenemos rosario, pero por Instagram, ¿sí? Para que recemos juntos. Vamos a ver. Llevamos agua y vino. Y vamos a ir a buscar ahora lo que sería para purificarnos las manos, ¿sí? Entonces vamos a buscar para purificarnos las manos. Me ha gustado eso de los ministros extraordinarios, así que tomo la palabra y el martes capaz que hago una catequesis sobre los ministros extraordinarios para los que son ministros, que muchas veces no les enseñan algunos temas prácticos. Así que vamos a ver unos temitas prácticos para los ministros extraordinarios de la comunión, ¿sí? Como dice mi mamá, vos Luis sos extraordinario. ¿En serio, mamá? Sí, sos más que ordinario. Ordinario, ordinario y recontraordinario. Así me dice por lo menos mi vieja. Qué mal, ¿no? Bueno, ahí no te puedo poner. Ahí está. Entonces tenemos purificador. Entonces si sos monaguillo, acuérdate que este es el orden. Primero va cáliz, después vino y agua, y después manustergio para purificarte las manos, ¿sí? Entonces eso nunca te olvides. Y ahora vamos a buscar, bueno, vamos a dejar, si no después me retan, me dicen, padre, ¿por qué? Bien, entonces purificador, manustergio, palia, ya está, listo, solucionó. Y ahora vamos a buscar los libros. Vamos a ver, entonces tenemos leccionario 2, porque acuérdate que es sábado, pero vamos a ver el ordo, y hoy es San Norberto. Saludos a los que se llaman Norbertos. Y Santa María en sábado. ¿Qué significa esto? Que los días sábados, durante el tiempo ordinario, le podemos dedicar a la Virgen. Yo creo que le podemos meter a la Virgen, ¿sí? Vamos con la Virgen. Entonces tenemos las lecturas de Marcos 12. Hoy es primer sábado, así que hoy vamos a pedir al Inmaculado Corazón de María. Aviso a los fieles, el domingo 14, solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Indicar si se hace la procesión con el Santísimo y los horarios correspondientes. Ah, cierto. Escúchame, mira, te explico. El 14 es día de Corpus Christi, ¿sí? Creo que es el otro sábado, es Corpus Christi. Entonces cada obispo va a decidir qué va a hacer en su diócesis con la fiesta de Corpus Christi. Vos viste que siempre se hace la procesión en la plaza principal, etc. Aquí en Tucumán, después averiguarlo vos en tu diócesis o en tu país, aquí en Tucumán el obispo nos dijo que cada párroco, cada sacerdote haga lo que vea conveniente. Nosotros, la parroquia de San José Obrero del Colmenar, vamos a hacer procesión, pero más que procesión, caravana. Así que vamos a salir con la camioneta y vamos a llevar el Santísimo por toda la jurisdicción parroquial. El sábado vamos a salir por toda la jurisdicción del campo, de todas las capillas del campo, porque acuérdate que acá con el Padre Sergio tenemos 23 capillas, 23 capillas. Así que con el Padre Sergio vamos a estar dividiéndonos capillas del campo y después y el domingo capillas de la ciudad, para que el Santísimo pase por la casa de todos. Así que eso vamos a hacer nosotros. Después pregúntale a tu párroco o en tu zona si va a pasar el Santísimo con caravana o qué van a hacer, ¿sí? Pero ya sabes, el domingo que viene es Corpus Christi. A ver, vamos ahí, listo. Volvemos. Entonces, Marcos. Vamos acá. Entonces sacamos año par. Seguimos con la lectura de Timoteo. Viste que ya cambió todo, ¿no? Ya ahora seguimos continuados con las lecturas. Ahora Timoteo, Salmo y Evangelio. Vamos a llevar. Leccionario. Sacamos leccionario. Y ahora sacamos misal.
Vamos a preparar la misa en honor a la Virgen María, ¿sí? Disculpame, pero le vamos a pedir hoy a la Virgen. Entonces vamos a buscar las misas votivas, se llaman misas votivas, donde se va a pedir a la Virgen. Vamos a ver dónde está la Virgen. Aquí está, ¿eh? Santa María Virgen. Vamos a ver. Aquí. Santa María Virgen. Entonces vamos a tomar María como Madre de la Iglesia o a un nombre de María, Madre de los Apóstoles. Vamos a tomar María, ya que hoy es sábado, ¿sí? Y por ende, vamos a tomar prefacio propio. Y ayer hemos usado la plegaria eucarística número 3, así que la volvamos a usar hoy a la número 1 o la 2. Usemos la 2 y mañana, que es domingo, usemos la 1, ¿sí? Entonces, usemos la 2. Listo. Bueno, llevamos. Vamos a llevar. Ahí estamos. Bueno, entonces ya tenemos misa leccionario. Y vamos a ver ahora para ver ornamentos, ¿sí? Vamos a ver ornamentos. Y ahí. Y ahí. Sacamos. ¿Dónde está mi alba? ¿Dónde está mi alba? Mi alba. Cíngulo. Y vamos a sacar estola y casulla blanca, porque lo vamos a hacer en honor a la Virgen, ¿sí? Así que porque le vamos a dedicar a la Virgen, vamos a sacar blanca. Si no, sacaríamos verde. Así que ahí está. Muy bien, vamos. Vamos a ir poniendo. Y ahora sí. Vamos a poner aquí. Ahí estamos. Bueno, entonces ahí. Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces vamos a comenzar a revestirnos. Prepara mi corazón para vivir en tu presencia. Dame la gracia para atarme en tus pasiones. Dame el poder sacerdotal para vivir en tu presencia. Y concédeme el don de guiar a tu pueblo hacia la santidad. Comencemos la Santa Misa. Nos ponemos de pie. Los discípulos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de María, la Madre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra,
obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios, Padre de misericordia, cuyo Hijo clavado en la cruz nos entregó a su Madre, Santa María Virgen, como Madre nuestra. Por su intercesión, concédenos que tu Iglesia sea cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en el nombre de su manifestación y de su reino, proclama la palabra de Dios. Insiste en ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar. Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina, por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. Yo ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin, un buen combate, concluí mi carrera, conservé la paz, la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que le hayan aguardado con amor su manifestación. Palabra de Dios. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca proclama tu alabanza y anuncia tu gloria todo el día. No me rechaces en el tiempo de mi vejez, no me abandones, porque se agotan mis fuerzas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Yo, por mi parte, seguiré esperando y te alabaré cada vez más. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Vendré a celebrar las proezas del Señor. Evocaré tu justicia, que es solo tuya. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud, y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará
tu salvación, Señor. Entonces te daré gracias con el arpa, por tu fidelidad, Dios mío. Te cantaré con la cítara, a ti, el Santo de Israel. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Felices los que tienen alma de pobres, aleluya, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes los guía les gusta percatarse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer las largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban con abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces, él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la palabra de estos santos evangelios sean borrados todos nuestros pecados. Sentados. En primer lugar, un poco esto, lo que Jesús nos propone. Cuídense de los escribas y a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras. Hay gente que le encanta ser vanidosa religiosa. Así le llamo yo, gente vanidosa religiosa, que le encanta aparecer y mostrarse que son de la Iglesia Católica, que quieren mostrarse que están cerca del cura y que tienen todo el poder de la Iglesia en sus manos. Esas personas que no quieren soltar el poder y que son esas personas que tenemos, como la presidenta de la Acción Católica, que hace 40 años sigue siendo la misma, la encargada de Cáritas o el encargado de Cáritas, que hace 38 años sigue siendo el mismo. Se han empoderado y usan a la Iglesia para su poderío y no para el servicio. Pero también me gustaría decirte que hay 3 tipos de vanidades religiosas. Sí, 3 tipos de vanidades religiosas. El primer tipo de vanidad religiosa que me gustaría presentarte es el poder eclesial. Cuando buscas vivir en la Iglesia con poder, cuando buscas tener la Iglesia como un lugar de poder. Entonces, no me refiero tan solo al cura, a la monja o al obispo o al papa. Me refiero a los laicos. Tenemos laicos que en vez de acercar a gente a la iglesia la corren. Y tenemos laicos que quieren estar cerca del cura para mostrarse que tienen poder y no para mostrar que están al servicio del otro. Sí, también tengo que reconocer que muchas veces nosotros los curas damos lugar a este tipo de personas. Hay veces que nos gusta que nos alaben en los oídos y los curas nos dejamos conquistar por personas que buscan poder. Entonces, este primer tipo de vanidad religiosa, lo único que hace es que el cura viva en un círculo cerrado o que la parroquia esté en un círculo cerrado donde no entre gente nueva a la iglesia. Y como toda cosa cerrada, da mal olor. Y hay un segundo tipo de vanidad religiosa. Disculpen la palabra, disculpen la expresión, no es contra nada ni contra nadie,
pero yo le llamo la vanidad de las viejas chismosas. Sí, esas personas que le encanta ir con el cuento a todo el mundo y usan la parroquia como un lugarcito del chisme y saben vida y obra de todo el mundo y ni siquiera el cura se salva. Y lo primero que hacen es contarle al cura el currículum de la persona que se va a confesar antes de atender. Padre, mire que se va a confesar con usted doña Juana casada hace 38 años y después se ha separado y después ha hecho esto y después ha hecho el otro y dicen en el barrio que ella hace esto. ¡Pará! Pero lamentablemente, este tipo de personas lo único que genera es contradicción. Sí, cuando la comunidad se convierte en un germen o en un seno de chismerío, lo único que genera es contradicción y dificultad. ¿Cuántos nos hemos alejado de la Iglesia Católica por vivir en un mundo de chismerío? O, como lo diría bíblicamente, en un nido de víboras, donde lo único que se escupe es veneno. Y después tenés el tercer círculo. Primero te hablaba de la vanidad religiosa del poderío, segunda vanidad religiosa, el chismerío, tercera vanidad religiosa, el populismo religioso. Sí, hacer las cosas para que la gente me quiera, generar un ámbito demasiado social, de ir a repartir mercaderías, de ir a hacer cosas de bien, pero perfecto, es necesario hacerlo. Pero cuando no hablas de Dios, o cuando no lo llevas a Dios, entonces, ¿qué te distingue de un asistente social? ¿Qué te distingue de un hermano en Cristo? Entonces, son esas personas que usan a la Iglesia para hacer su propaganda política, que lo único que quieren lograr es adherir gente, sin mencionarlo a Jesús. Por eso me gustaría terminar con la carta a Timoteo, que la hace tan linda San Pablo ya casi a morir. Dice, yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. San Pablo dice, Timoteo, metele pata, seguí para adelante, seguí anunciando el Evangelio, seguí llevando la palabra de Dios, porque acá el único que juzga es Dios. ¿Vos quién sos para andar juzgando? Si ni siquiera San Pablo se anima a juzgar a las personas. Entonces, ¿quién sos vos para andar diciendo este sí, este no? ¿Acaso te has convertido en un aduanero de la fe que va a estar diciendo quién entra y quién no entra? Hoy le demos gracias a Jesús, que sigue dándonos la fuerza del Espíritu Santo para que reavive a la Iglesia, para que ilumine a la Iglesia, para que sostenga a la Iglesia y para que no caigamos en estos tres tipos de vanidades religiosas. Cuidado con estos tres tipos de vanidad religiosa, porque la Iglesia no es un lugar de poder, sino de servicio. La Iglesia no es un lugar de chismerío, sino que la Iglesia es un lugar de consuelo. La Iglesia no es un lugar de propaganda política, sino de dar sin esperar nada a cambio. Porque, como diría San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestros corazones no descansan hasta llegar a ti. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipes, Señor, de la divinidad de aquel que se dignó a participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero.
Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. De pie. Acepta nuestros dones, Señor, y conviértelos en sacramento de salvación, para que nos enciendan en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y merezcamos ser asociados con ella más íntimamente a la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y glorificarte como es debido en esta celebración de la Virgen María. Ella, al aceptar tu palabra con su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su propio Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, aceptando junto a la cruz el testamento del amor divino, adquirió como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, unida a los apóstoles en espera del Espíritu Santo prometido, asoció su oración a la de los discípulos y se convirtió en modelo de la Iglesia orante. Elevada a la gloria de los cielos, acompaña a la Iglesia peregrina con amor maternal y con bondad protege sus pasos hacia la patria del cielo, hasta que llegue el día glorioso del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión a los cielos, te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, recuerda a tu hija. Pensamos en nuestros hermanos que han fallecido. A quien llamaste a este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y Santa Teresa del Niño Jesús, y con todos los santos que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, para que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. Nos damos el saludo de paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos
y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, firmemente, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente, como ya estás aquí. Te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, Divino Salvador. Al Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Oremos. Padre misericordioso, hemos recibido el anticipo de la redención y de la vida. Te pedimos humildemente que tu Iglesia, por la intercesión materna de la Virgen María, ilumine a las naciones con el anuncio del Evangelio y colme el mundo entero con la efusión del Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. Hacemos el acto de consagración a Jesús, después rezamos a María y después les doy la bendición a ustedes y a los objetos. Rendido a vuestros pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me habéis dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo vuestro adorabilísimo corazón, os pido humildemente la gracia de conoceros, amaros y serviros como fiel discípulo vuestro, para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generoso concedéis a los que de veras os conocen, aman y sirven. Mirad que soy muy pobre, oh dulcísimo Jesús, y necesito de vos como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mirad que soy muy rudo, oh soberano Maestro, y necesito de vuestras divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia. Mirad que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los flacos, y caigo a cada paso y necesito apoyarme en vos para no desfallecer. Sedlo todo para mí, sagrado corazón, socorro de mis miserias, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad.
De vos lo espera todo mi pobre corazón. Vos lo alentasteis y convidasteis, cuando con tan tiernos acentos dijiste repetidas veces en vuestro evangelio: venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de vuestro corazón vengo pues hoy, y llamo, y pido, y espero. Del mío os hago, Señor, firme, formal y decidida entrega. Tomadlo vos y dadme en cambio lo que sabéis que me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Doy la bendición y luego hacemos el canto a María, que es una tradición que tiene la Iglesia para el primer sábado después del tiempo ordinario. No se olviden que se están vendiendo las empanadas aquí en la parroquia, para los que deseen comprarlo después, y no se olviden que este jueves tenemos webinar sobre eclesiología. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los proteja, haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia, que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Los bendiga Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hacemos el saludo a la Virgen, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, haznos converter. Et Iesu, benedictus fructus ventris tuis, nobis os hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.